En esta clase vamos a hablar del fichero de configuración de Vim. El fichero de configuración es name.conf y es el fichero leído cuando nosotros ejecutamos Vim y el que contendrá toda la configuración sobre el servicio y además sobre nuestros dominios o zonas. Normalmente está en la ruta /etc/vim name.conf, pero también dependiendo de la instrucción algunas veces estará en /etc name.conf. Contiene la configuración para nuestro servicio de zonas o incluye otros ficheros a través de la sintaxis include y la ruta al fichero punto y coma. Esto es muy útil cuando nosotros queremos separar pues opciones del servicio y queremos separar pues distintas zonas para un cliente, para otro cliente o para nuestro propio dominio. Incluye configuraciones que es options, que configura el servicio, y vemos cómo es la sintaxis. Options, abrimos una llave, aquí tendremos nuestra sintaxis, cerramos una llave y punto y coma, indicando que hemos terminado de definir las opciones. Si queremos definir cómo grabar los registros o cómo tratarlos, pondremos login, abrimos la llave, cerramos la llave, punto y coma, y dentro indicaremos, pues por ejemplo, para cuando haya una consulta a nuestro registro lo guardaremos en un fichero, o cuando haya una transferencia de zona, es decir, cuando nosotros vamos a enviar los cambios a nuestro servidor secundario, pues lo guardamos en syslog o lo enviamos a syslog. Y si queremos configurar una zona, que lo veremos en las clases con la siguiente clase, zone, y luego bueno, el nombre de nuestro dominio, abrimos la llave, cerramos la llave, punto y coma, y aquí indicaremos si nuestro dominio es maestro, si es secundario, etcétera, pero lo veremos más adelante. Vamos a verlo en consola cómo es el fichero name.conf. Nosotros estamos dentro de nuestro directorio /etc bin. Nosotros abrimos el fichero principal name.conf y vemos que los comentarios es con doble barra vertical, indicándonos distinta información dependiendo de la distribución, y vemos que tenemos varios include, indicando pues para las opciones, para nuestro dominio. Yo he creado este fichero y lo incluyo desde aquí, entonces si sé que tengo que editar alguna opción para mi dominio, iré a este fichero y no tendré que ir a name.conf, que podría ser un fichero muy grande. Como vemos, tenemos nuestras opciones, tenemos para zonas por defecto, para configuración local, para nuestro dominio y por ejemplo, que lo veremos más adelante, para definir una clave cuando nosotros transferimos las zonas. Vamos a abrir este fichero, el de opciones, y vemos cómo funciona. Nosotros vamos a tener options, abrimos la llave, indicamos por ejemplo dónde se va a guardar el caché del directorio, especificamos por ejemplo que no mostrar una versión para evitar que si hay algún error no sepan la versión de nuestro servidor DNS, entonces evitaremos muchos ataques. Distintas opciones. Veremos también más adelante lo que es ACL, pero como vimos, por ejemplo, podemos definir login indicándole cuál es el directorio, el fichero por defecto. Cada vez que haya una consulta se va a guardar aquí dentro de backlog name default log, y específicamente nosotros podemos especificar un distinto fichero por cada una de las opciones que nos permite Vim. Es decir, cada vez que haya una consulta, una transferencia de zona, un notify, iremos viéndolo poco a poco qué significa todas estas cosas. Y Vim nos proporciona un comando llamado name-checkconf que comprueba si la configuración de nuestro name.conf y de los ficheros que se han incluido es correcta. Si nosotros lo ejecutamos en consola y si no nos muestra ningún error, significa que está correcto. Si nosotros cometemos algún error dentro de nuestra configuración, veremos que nos lo muestra en pantalla. Entonces siempre es muy útil ejecutar name-checkconf a cada vez que modifiquemos nuestra configuración y antes de reiniciar o arrancar nuestro servidor DNS.